Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a CREA por la invitación. Ustedes vieron mi currículum, que le faltó algo que yo considero muy importante, que es que somos miembros CREA del CREA Tintina de la región chaco-santiagueña. Vamos a hablar de aprovechar al máximo la cadena de valor, y para eso quiero contarles nuestra propia historia como empresa. En realidad somos un grupo empresario que hoy tiene 700 colaboradores, factura aproximadamente 500 millones de pesos anuales, en el 2013 facturó, y el grupo empresario se conforma por una empresa que produce pollitos bebé, que es Gavipor, una empresa que recibe esos pollitos bebé y lo transforma en pollo para consumo, pollo parrillero, que es Indacor, y a su vez el Vence y Óleos del Centro. El Vence, una empresa netamente agropecuaria, específicamente agrícola, y Óleos del Centro, una empresa que una de sus actividades principales es la molienda de soja, en la que hacemos pellet y aceite crudo, y a su vez los refinamos para consumo humano. Y además la empresa últimamente hizo la adquisición de Cabaña Pilagá, esa empresa bajo el nombre de Capil Sociedad Anónima, que adquirió una cabaña Bradford en la provincia de Corrientes. En realidad el grupo tiene además tiene su ubicación agrícola ganadera en San Luis, en el norte de Córdoba, en Santiago del Estero, un campo sin desarrollar en el Chaco y en la provincia de Corrientes. Decimos, si ustedes esperaban escuchar tal vez que yo le iba a hablar de que había que transformar el grano en carne y que eso era lo que hacía más eficiente la cadena de valor, etcétera, etcétera, o todas las actividades que hemos ido haciendo para hacer este grupo empresario, en realidad no va a ser mi tema. Muchos de los que están acá, incluso escuchándome, saben más de esos temas y son mucho más eficientes que nosotros en hacer ese tipo de actividad y en hacerlo mejor. Lo que yo les voy a contar primero, como les decía, era nuestra propia historia, y con eso sintéticamente cómo arrancamos. En realidad nosotros ya hacíamos agregado de valor. La empresa avícola de la que provengo especialmente yo, hacía avicultura, y comenzamos con la necesidad de tener algo del físico de maíz para alimentar nuestros pollos. Ese fue nuestro primer objetivo, y el objetivo que teníamos era decir, si lográbamos el 50% del físico del alimento que necesitan los pollos, nosotros estamos conformes. Ahí rompimos nuestro primer paradigma. Hoy, a 13 años de habernos planteado ese objetivo, el grupo empresario produce, además de que la empresa avícola ha crecido, produce 7 veces la cantidad de maíz que necesita la empresa avícola. Yo digo que en este transcurrir también fuimos rompiendo distintos paradigmas. En el año 2002-2003 adquirimos un campo en la zona norte de Córdoba que se dedicaba, que era dueño de una gran empresa nacional, que era exclusivamente dedicado a la cría y que hacía pasturas megatérmicas. Tenía 20 años de pastura megatérmica. Hicimos la locura, como digo yo, de fumigar esos gatos, no mover un solo terrón del campo, y hicimos directas sobre ese campo, y obtuvimos el primer año
20 quintales de soja de promedio y aproximadamente 7.000 kilos de maíz. Esto es la evolución que ha tenido la empresa, solo para mostrar cuál ha sido nuestro crecimiento a modo de ejemplo. ¿Y cómo arrancamos? Arrancamos con 700 hectáreas alquiladas en el norte de Córdoba, como les contaba, por la necesidad avícola. Y ¿cómo nos fuimos desarrollando? Empezamos a alquilar campos también en Santiago del Estero y fuimos transformando, vimos apenas llegamos, cuando todo el mundo alquilaba en Santiago del Estero, empezamos a ver que el negocio pasaba por comprar campo y desarrollarlo, a pesar en zonas que no eran eminentemente agrícolas en ese momento, sino en zonas que estaban en el límite. Todas las recomendaciones de lo que comprábamos campo, cuando nos recomendaban decir, no, esto es zona de cría, acá no se puede hacer otra cosa. Nosotros a 10 años transformamos uno de los campos totalmente en agrícola, otro de los campos es mixto, donde tiene el feedlot, y otro campo es eminentemente ganadero, pero están los tres campos totalmente desarrollados. Y fuimos transformando nuestra actividad de puramente o casi en su totalidad de renta alquilada en campo propio. En la zona de San Luis nos pasó exactamente lo mismo. Cuando empezamos a tener problemas impositivos porque teníamos mucho IVA a favor, una cosa que todos los productores agrícolas la conocen, alquilamos una planta de aceite creyendo que el único negocio iba a ser cambiar el IVA. Hoy es un negocio, hasta hace poco por lo menos lo era, un negocio bastante sustentable por sí mismo. Y bueno, como última adquisición, lo de la cabaña, que también digo, es un poco de nuestros secretos, es haber aprovechado los momentos en los que nadie visualizaba, o casi nadie visualizaba el panorama ganadero. Nosotros hicimos una inversión en una cabaña, nos decía que estábamos locos y tal vez todavía tengan razón, pero hoy a un año el panorama cambió totalmente de la ganadería y bueno, creo que aprovechamos exactamente el momento. También les muestro solo de ejemplo cómo fue nuestro crecimiento de facturación a través de los años. Yo creo que al margen de poder hacer distintas actividades que no son primarias y haber venido de otras actividades y simultáneas, es habernos asociado a distintos especialistas por un lado y por el otro a personas o a gente que pensara más o menos como nosotros o que tuviera los mismos objetivos. Nuestra primera incursión en la agricultura nos asociamos con gente que eran agricultores de la zona central de Santa Fe, que ya venían con 1 o 2 años de experiencia en directa, y en el norte de Córdoba todavía no se había ni siquiera estudiado, y nosotros empezamos con directa en San José de la Dormida, específicamente para aquellos que conocen, ni siquiera era Jesús María, era el norte del norte en ese momento. Digo esto, en todos nosotros contribuimos con nuestra especialización en la avicultura y eso nos dio handicap también para seguir en el tema de feedlot, por ejemplo, que es una actividad muy intensiva, parecida a lo que es la avicultura, digamos, en cuanto a la elasticidad. Y en cuanto a asociatividad, digo, ¿qué es lo importante cuando uno piensa en asociarse? La tendencia que tenemos es, cuando decimos asociarnos, es, bueno, vamos a hacer una sociedad, yo quiero tener la mayoría. No es el caso nuestro. Nosotros en realidad somos esas 5 empresas y somos 25 socios y ninguno tiene mayoría en ninguna de las empresas, y estamos mezclados y somos socios con 10 en una empresa, con 5 en otra. En realidad somos pocos los que tenemos en común en todas las empresas. Por eso es muy importante, creo, un proyecto común. El compromiso mutuo es un compromiso primero, de cuando las cosas van mal,
Cuando las cosas van bien en la sociedad, como todos ustedes sabrán, todo va muy bien. El tema es cuando van mal. Esos son los años que hay que apechugarla y tratar de disimular las diferencias y de ponerse como objetivo salir de la crisis. Tener objetivos comunes. Tener objetivos comunes, siempre tenemos tendencia a decir, tenemos objetivos comunes y pensamos lo mismo. Con un socio casualmente discuto siempre eso, me dice, no, yo pienso lo mismo que vos. Le digo, no necesito que pienses lo mismo que yo. Necesito que tengamos el mismo objetivo, que pensemos distinto y que discutamos para ese objetivo que tenemos en común llevarlo adelante. Y lo que decía anteriormente, riesgos compartidos. ¿Cuál decimos que es el secreto de nuestro éxito? O del crecimiento que tuvimos, que no fue todo éxito, porque yo les podría decir que hemos pasado situaciones de crisis, hay cosas que nos han salido mal, son muchas veces más las cosas que nos han salido mal que las cosas que nos han salido bien, y no estamos exentos en adelante que nos salgan cosas mal. Una es la asociatividad, como decía, otra es haber aprovechado las crisis como una oportunidad. Tenemos tendencia a quejarnos de las crisis y no a actuar en consecuencia. Tenemos que saberla. Por ahí nos vamos a equivocar, pero si nos quejamos solamente, cuando arranque el tren de la ganadería, si yo no me hubiera posicionado un año antes con una cabaña, probablemente hoy no la podría ni comprar, competiría con 10 monstruos que están dispuestos a invertir en eso, la hubiera visto realmente con el diario del lunes. Hay que determinarse a tomar ese riesgo. Yo creo que ese hándicap nosotros lo tenemos, y eso es solo un ejemplo en otras oportunidades. Cuando fuimos a comprar los campos en Santiago nos decían que era inviable. Lo otro que tenemos es que nos hemos tenido confianza. Especialmente hemos creado una relación de confianza, y que si yo tomo una determinación, por más que no tenga la mayoría, no tenga necesidad de tener la mayoría, porque sé que mi socio me va a apoyar, y si me equivoco me va a decir, te has equivocado bien, bueno, vamos para adelante. La otra cosa, que yo creo que no es menos importante, es ser innovadores. La innovación, que entendida como innovación, suena a tener siempre nuevas ideas. En realidad no hay que tener nuevas ideas solamente. Hay que tener la posibilidad de, también con ideas viejas, instrumentarlas mejor. Y pensar que innovación también es mejora permanente, mejorar la gestión, tener una cultura de innovación. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Mejorar los procesos, mejorar la calidad, trabajar en recursos humanos, tener determinado en qué focos de interés yo necesito trabajar. Y además tener nuevas ideas. Además, como siempre, estos laburos tienen que ser sustentables y tienen que estar auxiliados por la tecnología, y además intercambios. Como síntesis, quería decirles que uno de los secretos que decimos que tenemos es que nosotros hemos aprendido a ver siempre cosas que otros no ven en el mismo lugar. En un vaso con agua, algunos ven agua, nosotros tal vez veamos vender agua mineral, tener una botellita, envasar una botellita, esa agua mineral, venderla y demás. Y siempre es tratar de hacer cosas distintas. Distinta en el sentido de correr el riesgo de tratar de hacer algo diferente para poder posicionarnos. Y los dejo con ese tema, con un mensaje. Para hacer las cosas como los demás, están los demás. Muchas gracias.